Hoy vamos a hablar acerca de por qué Dios me pide que ame y perdone a mis enemigos. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué Dios me pide esto? Y vamos a ir del versículo que hemos estado todas estas noches hablando, que está en Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo 5, 43, acompáñeme por favor. Dice la palabra del Señor así, Mateo 5, 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces este pasaje me menciona a mí lo que debo yo hacer con mi enemigo. La actitud que tengo que tener frente a aquel que, uno, me maldice, me aborrece, me persigue, aquel que me ultraja. Esta es la actitud bíblica. De hecho, a muchos de nosotros esta recomendación bíblica no nos gustó en un principio. Se los he dicho durante ya varios programas, a mí me costó mucho trabajo perdonar. Pero permítame ponerle un ejemplo. Vamos a comenzar con los ejemplos. Me gusta utilizar ejemplos porque creo que esa era la manera como el Señor Jesús enseñaba, a través de parábolas y cosas simples de la vida. ¿Sabe? Si usted quiere conocerme bien a mí, las personas que me conocen saben que, por ejemplo, a mí me gusta la verdad, me gusta que me hablen con verdad, me molesta mucho la mentira, me molesta la gente que miente, la gente que a veces por quedar bien no tienen la capacidad de reconocer un error. Los que me conocen bien saben que amo los animales. De hecho, hay un par de hermanos, don Fernando de la Cuesta y su esposa Ana, que llegaron a la congregación porque un día escucharon una prédica de nosotros a través de la emisora, y yo en esa prédica estaba hablando de mi perro Lucky. Y ellos habían tenido un perro al cual habían querido mucho, y su perro, justo en el momento donde estaba yo enseñando sobre algo muy poderoso que Dios me había dado por medio de mi perro, ellos escucharon esa prédica y se conectaron y llegaron a la iglesia. Y cuando llegaron a la iglesia fue muy chistoso para mí, porque me dijeron, pastor, nosotros vinimos por Lucky. O sea, hasta Lucky gana almas. Imagínense qué poderoso y qué tremendo es eso. Entonces, los que me conocen saben que amo los animales. En la congregación, ahora se acerca diciembre y yo siempre comienzo a molestar con el tema de las brevas. A mí no me gustan las brevas. Y hasta antes de la pandemia siempre hacíamos una cena hermosa donde todos llevamos algo. Unos llevaban natilla, otros buñuelos, otros galletas, otros manjar blanco. O sea, todos llevamos algo y yo siempre molesto y digo, por favor no lleven brevas. Y los que me conocen saben que yo no como ni brevas ni oyucos. Ahora, como si hay que comer, pero prefiero evitar comer brevas y oyucos. Entonces, hay gente que me va conociendo, hay gente que sabe, yo soy de muy pocos amigos. Hay gente que sabe que yo soy a veces muy directo y muy honesto en las cosas. Trato de ser muy honesto en las cosas y a veces soy muy directo y eso a veces choca. Y aprenden a saber qué me gusta, qué no me gusta, cómo estar, digámoslo, llevar una buena relación conmigo. Y yo también a su vez conozco a mi esposa, conozco a algunas personas y me he dedicado a conocer para tener una buena relación. Si usted quiere conocer a Dios, usando este ejemplo y guardando las distancias, por supuesto, la forma más fácil de conocer a Dios y la forma más segura es a través de este libro. En este libro usted va a encontrar absolutamente todo lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta, si Dios come o no come oyucos, entienda el ejemplo, si a Dios le gusta esto o no le gusta esto. Entonces, si yo me quiero relacionar bien con Dios, si yo quiero tener una buena relación con Él, una relación de bendición, una relación agradable, una relación de amor, una relación de esas relaciones que uno dice, qué fantástico es estar con el Señor, tengo que conocerlo a través de la Biblia. Y en la Biblia hay cosas que a Dios le gustan, pero que a mí no me gusta hacer.
Entonces ahí o Dios tiene que ceder a sus principios o yo tengo que ceder a los míos. Entonces en este caso, obviamente sí o sí, todo ser humano debe acoplarse a la palabra. La palabra nunca se acoplará al ser humano. La palabra es y será siempre, siempre será. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor es inmodificable, no podrá ser cambiada. La Biblia se intentó quemar, la Biblia se ha intentado ocultar, dictadores, emperadores, reyes trataron de borrar la Biblia, pero la Biblia no han podido ni podrán cambiarla, ni modificarla, ni eliminarla. La palabra de Dios está allí. Entonces, si yo quiero conocer a este Dios que predicamos, pues obviamente tengo que conocer la Biblia. Y como le estoy explicando, hay cosas en la Biblia que Dios me pide para tener una mejor relación que seguramente a mí no me gustan, pero que tengo que hacerlo. Ahora, esto no es una camisa de fuerza, vuelvo a decirle, esto es una elección. Dios no quiere que lo busques por fuerza, Dios quiere que lo busques por amor. Y en ese orden de ideas, el Señor Jesús está diciendo, listo, antes era permitido aborrecer a tus enemigos, pero ahora los vas, uno, a amar, cosa más dura. Segundo, al que te maldiga lo vas a bendecir, que es una cosa muy difícil de hacer. Tercero, al que te aborrece, le harás el bien. Imagínense a alguien que me aborrece, Dios me dice, hazle el bien. Y después el Señor me dice, y a aquellos que te persiguen y te ultrajan, yo te voy a pedir que ores por ellos. Pero no te voy a pedir que ores por ellos para maldecirlos, para desearles el mal, para... Nosotros crecimos en un contexto cristiano como tan nocivo y como pastor de esta generación heredamos de pastores antiguos unos conceptos a veces como tan equivocados de maldecir a la gente. No, yo nunca debo maldecir a la gente. Yo maldigo las obras de oscuridad. Ah, eso sí maldigo yo, las obras. Pero a la persona, así sea un brujo, así sea un homicida, así sea lo que sea, jamás como creyente debo maldecir a otra persona. No es correcto delante del Señor. Antes el Señor Jesús me está diciendo a los que te persiguen y ultrajan. Y yo quiero una vez más recordarle el significado de la palabra ultrajar. ¿Qué es alguien que me ultraja? La palabra ultrajar significa agraviar, injuriar, insultar, ofender, vejar, humillar, difamar, calumniar, escarnio, burla, que es escarnio, o desprecio. Bueno, ok, chévere el significado, pero hay palabras que no conozco. Entonces, ¿qué es agravio? Agravio es un hecho o un insulto que ofende la dignidad de alguien. Entonces, ¿te han agraviado? ¿Alguien ofendió a través de un hecho, un insulto, tu dignidad? ¿Alguien cuestionó tu dignidad? ¿Alguien la ensució? Eso se llama un agravio. ¿Qué es vejar? Vejar es maltratar a una persona o hacerla pasar por una situación vergonzosa. ¿Tú has sufrido esto? Que alguien te haga pasar una situación vergonzosa, te haga quedar en ridículo, en público, te haga pasar un momento horrible de esos trágame tierra. Maltratar a una persona, jefes que en público gritan a sus empleados, los maltratan. ¿Alguien ha cometido contigo esto? También, ¿qué es difamar? Difamar es decir en público cosas negativas en contra del buen nombre, la fama o el honor de una persona. ¿Tú has sido difamado? Decir en público cosas negativas sobre tu buen nombre, tu fama, tu honra, tu reputación. ¿Y qué es calumniar? Calumniar es acusar o es una imputación falsa hecha de alguien contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarle. Entonces, ¿has sido calumniado? ¿Has sido difamado? ¿Has sido vejado? ¿Has sido agraviado? Entonces todo esto significa ultrajar. Entonces cuando el Señor Jesús mira a la gente que está con Él y le dice, ok, al que te injuria, al que te calumnia, al que te ha vejado, al que te ha puesto en público y te ha hecho quedar como un zapato, al que te ha difamado, al que se ha burlado de ti, por esa persona orarás por él. Y entonces esto nos revienta la cabeza más de uno y decimos, pero ¿cómo me pide el Señor
que yo ore por ese tipo de personas si lo único que hay en mi corazón es pagarles igual? Entonces, ¿para qué Dios me pide que yo haga esto? Le voy a dar 2 razones en esta hora de la noche. La primera razón que Dios me pide que yo les haga bien a los que me están haciendo mal es porque finalmente el bien que yo les hago a ellos se me va a devolver a mí. Así es como funcionan las cosas en el reino de los cielos. El bien que yo les haga, aunque no se lo merezcan, seguramente ese bien se va a devolver hacia mi vida. ¿Sabe que cuando una persona a nosotros nos ha pagado mal, y hemos tenido casos donde alguna persona nos ha pagado mal por alguna razón, siempre la bendecimos porque seguramente esa bendición que soltamos sobre esa persona seguramente va a enriquecer nuestra propia vida? Ahora, allí mismo en Mateo estamos leyendo, dice el versículo 45, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque dice el 46, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Ayer hablamos que son las recompensas. La recompensa, recuerde que son 3 cosas: un galardón, un premio o un pago, una retribución o una remuneración. ¿Qué es una recompensa? Un galardón, un premio o una remuneración. Entonces el Señor dijo, si usted ama a los que le aman, le hace bien a los que le hace bien, no tiene recompensa, no tiene sentido. Y después dice el versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto, yo se lo había dicho ya a usted hace unos días, la palabra perfecto significa completo, lleno, total. Cuando yo hago lo bueno, ¿soy qué? Completo. ¿Y me parezco a quién? A Dios. Ahora, esto lo dice Mateo. Como estamos haciendo un estudio, recuerde que los evangelios sinópticos son 3. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Son 3 evangelios escritos por 3 apóstoles que narran la misma historia desde 3 ópticas diferentes. Por ejemplo, si 3 personas están en la misma cuadra, si están en la misma calle, pero una está comenzando la calle, otra está en la mitad de la calle, otro está al final de la calle, aunque los 3 estén en la misma calle a la misma hora, los 3 tienen visiones o perspectivas diferentes de la misma calle. Entonces en la Biblia, como usted está estudiando la palabra, siempre yo recomiendo la versión Reina Valera, que es la versión con la cual nosotros siempre hemos predicado y digamos lo que es la más tradicional. Esa Reina Valera, debajo, ahí cuando este pasaje se encuentra en otro lugar, está ahí una letrica pequeña que te envía, te conecta a otra versión de ese mismo pasaje, escrita desde otra óptica. Por ejemplo, si en este momento mi esposa está aquí en la sala, supongamos, aunque ella está aquí conmigo, ella está viendo otra cosa diferente a la que yo estoy viendo. Y si aquí está mi hijo, también estará analizando alguna otra cosa diferente y si los 3 escribimos qué ocurrió esta noche, cada uno de nosotros le aportará un ingrediente especial a la historia de esta noche. ¿Cómo se llama eso? A un evangelio sinóptico. Entonces, allí debajo del amor a los enemigos está Lucas capítulo 6, versículo 27. Y en Lucas 6, 27 me va a dar más claridad por qué Dios me pide a mí que ame a mis enemigos. ¿Por qué Dios me pide que los ame? ¿Por qué Dios me pide que los bendiga si es tan complejo? Y en Lucas, recuerde que Mateo era un publicano y siempre en el Evangelio de Mateo vas a ver más ejemplos de dinero, de monedas, del estatero, de la blanca, del denario. Mateo es más dinero. Lucas, el Evangelio de Lucas es más milagros porque Lucas era médico. Y Lucas nos dice aquí, el título es El amor hacia los enemigos y seguido de eso dice y la regla de oro. Si usted tiene una Reina Valera, usted nota
que Lucas le agrega y dice, el amor a los enemigos, y esto es una ¿qué? Regla de oro. Significa que es algo en el reino de los cielos que yo tengo que prestarle mucha atención. Esto está grabado, digámoslo de una forma muy particular, y esto encierra bendiciones muy particulares. Entonces vamos a leerlo del versículo 27. ¿Qué les parece? Pero a vosotros, los que oís, os digo, está hablando el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Va muy bien, va muy similar a Mateo. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Muy bien. Al que te llena en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Versículo 30. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hay familias que lastimosamente recibieron una herencia y se perdieron. Una pelea. Alguien viene a llevarse algo tuyo, llévatelo. Llévatelo. Ay, es que usted es muy bobo. No. Estoy hablando de principios bíblicos y más adelante te voy a explicar en algún otro programa cómo cuando uno suelta algo a sus enemigos, Dios te da más. Dios te regresa eso multiplicado. Y aquí dice la palabra del Señor. Versículo 31. Aquí hay una regla de oro. Por favor, subráyela. Versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aquí hay una regla. Esto yo no lo puedo pasar por alto. Yo tengo que detenerme aquí. Así como ustedes quieren que hagan los hombres con ustedes, hagan ustedes con ellos. ¿Qué está hablando el Señor aquí? Esto se llama la ley de la siembra y la cosecha. Escúcheme. La ley de la siembra y la ley de la cosecha. Entonces pasa algo aquí. Cuando yo soy implacable, cuando yo digo, es que me la hizo y me la tiene que pagar, cuídate de jamás ir a defraudar a alguien. Porque el día que llegues a defraudar a alguien y ahora no seas la víctima, sino que ahora seas el victimario, la misma vara con que tú has medido, serás medido. La misma misericordia que tuviste o el mismo juicio que tuviste, eso mismo se te devolverá. Y esto es supremamente, ¿qué? Delicado. Delicado. Hay gente hoy alegrándose por el mal de otros. Y ninguno, escúcheme, ninguno de nosotros está exento de caer. Dios nos guarde. Dios guarde. Sin embargo, cuando yo he sido misericordioso, cuando yo he sido bondadoso, cuando yo he sido perdonador, cuando yo he sido pacificador, en el momento en que yo tenga una falta, en el momento en que yo caiga, en el momento en que tenga un tropiezo corto y nulo, Dios guarde, eso es lo que voy a cosechar. Pero hay gente que ha sido dura con los demás, ha sido implacable con los demás y se han olvidado que todos somos barro. Entonces el Señor dice, aquí hay una regla de oro, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué quiero yo que hagan los hombres conmigo? ¿Que me juzguen? La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mire, la persona que a toda hora está juzgando a los demás. Mire, quién sabe dónde sacó esa plata. Mire, quién sabe cómo se compró ese carro. Mire, quién sabe cómo le pagó la universidad a la hija. La persona que anda todo el tiempo juzgando, todo el tiempo será ¿qué? Juzgada. Será juzgada. Hay un ejemplo no bíblico que me gusta utilizar en este momento. Y es el siguiente. En una película de hace muchos años que me vi, llegó un señor a una casa, tocó en esa casa y a la persona que salió le dijo, le voy a hacer una propuesta de negocio. Tenía 2 portafolios. Abrió el primero, tenía una cantidad de dinero en ese portafolio. Abrió el segundo, tenía una máquina con un botón. Entonces le dijo, yo te voy a proponer
que si te quieres ganar todo este portafolio con todo este dinero, lo único que tienes que hacer es ir al otro maletín y oprimir el botón rojo. Si tú oprimes el botón rojo, yo debo decirte con toda claridad, antes de que aceptes el trato, que una persona en el mundo va a morir en el momento en que tú hundas ese botón rojo. Entonces la otra persona le pregunta, bueno, ¿y qué persona va a morir? ¿Alguien conocido? No, va a morir alguien que ni siquiera tú conoces. Alguien va a morir, solo hundes el botón rojo y te llevas todo este dinero que tengo en la otra maleta. Entonces la persona le pareció hasta chévere el trato. Pero seguro que no es nadie de mi familia ni nadie cercano. No te preocupes, es alguien que tú no conoces. Alguien va a morir. Ese es el punto. Ok, entonces estoy dispuesto a hacerlo. Listo, hagamos contrato. Firmaron el contrato. El tipo hunde el botón. Hay un silencio. Le entregan el dinero. ¿Ya eso fue todo? Ah, sí fue todo. Ah, ok. ¿Y nada más? No, solo era hundir un botón y ya. Ok, qué bueno. Ahora se despiden. Cuando ya se está yendo el tipo, se regresa y le dice, se me olvidó decirte un detalle, se me olvidó. Resulta que cuando tú hundiste ese botón, entraste también a la lista de los que van a morir. Entraste también a una lista de espera. Cuando alguien hunda el botón, tú estarás también allí en los posibles que mueran candidatos. Porque sabe, lo que yo hago con otros, finalmente, ¿lo hago con quién? Conmigo mismo. Y el Señor Jesús está diciendo, perdona, ama y bendice, no por esa persona, escúchame, no por él, no por tu enemigo, no por tu verdugo, no por tu ofensor, no por el que te calumnia, no por el que te persigue y aborrece. El Señor Jesús me enseña esto, es por mí mismo. Cuando yo le hago bien, cosecho bien. Escúcheme, por más de que yo sea pastor, si yo le hago mal a la gente, no voy a cosechar bien. Escúcheme lo que le estoy diciendo, no es por él, es por mí. Entonces el Señor me dice, ora por ellos, ¿porque se lo merecen? No por ti. El Señor me dice, bendícelos, por ellos, no por mí, porque si los maldigo eso se me regresa. El Señor me dice, ámelos, por ellos, no es por mí mismo. Entonces, ¿para qué el Señor me pide que lo haga? Para bendecir mi vida. Dice el versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, dice la palabra, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y qué tremendo es esto. El Señor dice, en este evangelio sinóptico, dice, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito? Pero ustedes saben que me gusta comparar en varias versiones de la Biblia y en la versión Dios habla hoy, que es una versión muy chévere. Dice, si ustedes aman solamente a los que aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Entonces, vamos a hablar algo más. El Señor está diciendo, si yo como creyente amo a los que me aman, yo no estoy haciendo nada extraordinario. Porque aún los pecadores, los malos, se portan así. ¿El malo a quién ama? A los que le aman. ¿Sabe? En este país hubo un hombre llamado Pablo Escobar Gaviria. Y fue un ícono en el narcotráfico en los años 80. Y ese hombre podía ser el tipo más cruel, más despiadado, más sanguinario que ha tenido este país. Uno de los hombres más perversos. Era un hombre que no tenía ningún reparo en mandar a asesinar a cualquier cantidad de personas, volar un avión, poner un carro bomba. La sangre que derramó ese hombre en este país es una cosa aterradora. Pero tenía otra faceta. Amaba a sus hijos. Es una locura. El mismo hombre que era despiadado, sin dolor, calculador, con un corazón frío, a su vez por sus hijos sentía un profundo amor y era un excelente padre. Entonces el Señor está diciendo, ¿ustedes aman a los que le aman? Eso no tiene nada extraordinario.
Eso no tiene mérito, eso no tiene recompensa. La recompensa está cuando tú amas al que te aborrece, te calumnia, te persigue, te difama, te humilla en público. Allí sí te estás distanciando de los mundanos y ahora sí veo que eres un hijo de Dios. Y sabe una cosa, voy a volvérselo a decir. Como le dijo una pastora en estos días a mi esposa, le dijo, no conozco pueblo más cruel que el mismo pueblo cristiano. Crueles, vengativos, rencorosos, soberbios. No nos parecemos a nuestro Padre. Hacemos lo que hace el que no tiene a Dios. Si yo amo a los que me hacen la vida amable, el Señor está diciendo, ¿qué mérito? Está diciendo Lucas. ¿Qué mérito hay? Dice el versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? O sea, ¿hay algo ahí para aplaudir? Nada, absolutamente nada. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Ahora, en la versión PDT no dice mérito, no dice nada extraordinario, sino dice qué gracia tiene. Así dice la versión PDT. Palabra de Dios para todos. El Señor dice, ¿qué gracia tiene? Ahora, no hay una diferencia entre buenos y malos cuando yo hago lo que hacen los malos. ¿Qué hacen los malos? Aman a los que le aman. Cuando yo sí me diferencio de los malos, cuando yo amo a los que no me aman. Y dice el versículo 33, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces, una cosa, vamos por partes. Lucas me dice, si yo amo a los que me hacen bien, no hay mérito, no hay recompensa, no tiene gracia, no tiene sentido, no es nada extraordinario, no espero recompensa. Ahora, si yo también le hago bien a los que me hacen bien, no pasa nada. No hay ningún mérito. Y después dice el 34, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Y quiero centrarme en este pasaje que es muy interesante. Si yo le presto dinero a alguien que sé que me lo va a pagar porque tiene con qué, y sé que me va a dar un poco más, allí no hay mérito. Dice el 34, si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Pecador le presta a pecador para recibir otro tanto. Y hay cristianos, y habemos cristianos, y existe cristianos que le prestan a alguien por interés. Le voy a decir algo muy, muy tremendo, que esto va a ser muy duro, pero nos va a despertar. Yo he aprendido en mi vida cristiana a no esperar nada de nadie. Escúcheme. Cuando conocí del Señor, una de las cosas, uno de los torrentes que llenaba mi alma de amargura era la decepción que causa el esperar algo de alguien y no recibirlo. Eso llena como el corazón de frustración, de rabia, de decepción. Es frustrante. Y yo aprendí que yo no debo esperar absolutamente nada de nadie, solo de Dios. ¿Sabe? Aquel que le pide a Dios no tiene ninguna necesidad de esperar ni de pedirle nada a ¿quién? Al hombre. Escúcheme. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay gente que hoy pudiera bendecirte y no lo hacen. Por la razón que sea, no les da la gana, no quieren hacerlo, no, piensan en otros, son egoístas, por la razón que sea.
Entonces, cuando tú estás esperando de alguien recibir algo y no lo recibes, te frustras. Y la Biblia está diciendo, si yo le presto a alguien que sé que me va a pagar y me va a dar más, ¿qué mérito hay ahí? ¿Qué galardón hay allí? ¿Qué recompensa hay allí? Ahí no está pasando nada. Y yo entendí un concepto, escúcheme. Hay un pensamiento que dice así: hay personas que no son leales a ti, sino que son leales a lo que tú eres o lo que tú representas. Pero cuando sus necesidades cambian, sus lealtades también cambian. Cuando una persona te necesita, será leal a ti. Y esto lo he visto yo infinidad de veces. Y esto se lo hablo a los pastores, porque hay tanto pastor por allí herido con unas ovejas que son una bendición de Dios. Pastores que se entregaron, que lo dieron todo, que acompañaron a la persona en procesos, en oración. Mire, hay gente, y seguramente debe haber alguien que nos verá y que seguramente tendrá la honestidad de decir, esto es para mí, lo tomo y cambio. Hay gente que busca a los hombres de Dios por un interés, que es algo que tienen normalmente los ricos. La gente adinerada no tiene amistades, tiene intereses, que es muy diferente. Entonces ven al pastor y dicen, yo necesito a ese pastor porque yo necesito que él ore por mí, yo necesito su relación con Dios para que me beneficie, yo necesito que él me asesore, yo necesito que él me instruya, yo necesito que me aconseje, yo necesito que me acompañe. Y cuando pasa algo que estaban esperando, sus intereses cambian, sus necesidades se vuelven otras, así que sus lealtades también cambian. Y es allí donde el pastor, el hombre de Dios o quien sea, tiene que saber que no debemos esperar nada, absolutamente nada del hombre. Yo le voy a decir algo con toda la humildad del caso. Cuando usted es una persona justa ante el Señor, tu oración tiene un efecto especial. Y nosotros en este ministerio, como muchos ministerios, no somos los únicos. Hay millones de gente que hace las cosas lo mejor posible. Hemos visto que ha llegado alguien, le hemos acompañado, le hemos aconsejado, hemos orado. Dios los ha cambiado de un lugar a otro, Dios los ha prosperado, Dios los ha llevado a otro nivel. Y cuando ya su necesidad cambió, su lealtad cambió, así que desaparecieron del mapa. Antes me dolía, después aprendí que no tenía que dolerme. Y sabe, yo le quiero dar un consejo, si usted le quiere servir a Dios. Un pastor amigo mío, hace muchos años me dio un gran consejo que lo tomé. Él me dijo, cuando te inviten a predicar a algún lugar, asegúrate de llevar suficiente dinero para pagar tu hotel en caso de que las cosas no salgan como ellos esperan. Porque le quiero contar que gracias a Dios existe un grupo de pastores que no somos asalariados. Nosotros no nos dejamos mover por ofrendas, ni por dinero, ni predique de esto. No. Y él me decía, cuando yo voy a un lugar, él viaja mucho, cuando yo voy a un lugar, y en ese lugar yo doy una palabra que siento de parte de Dios, que es la palabra correcta. Y en el lugar donde me han llevado, se enojan conmigo, yo tengo todo cubierto, hotel, comida e incluso el tiquete aéreo para regresarme. Y me pasó una vez que me invitaron a un congreso de mujeres. Y por delante mío iba un pastor que no sé cuál era su concepto de la mujer, no sé si tenía problemas con la de él, no sé, ese hombre estaba mal realmente y dio en un congreso que duraba un día entero, dio unos mensajes, unas prédicas que cogió a todas esas mujeres y las volvió pedazos. Una cosa absurda. Tanto que yo tuve que replantear lo que iba a predicar. Y después de él vine yo a predicar. Yo predicaba en la tarde y comencé a predicar, a tratar de reparar el daño ya hecho en la mañana. ¿Sabe una cosa que pasó? Cuando se acabó el congreso, el pastor que nos invitó a los dos
nos puso en una oficina, le dijo al pastor que estaba conmigo, le dijo, pasó un sobre, le dijo, gracias, esta es su ofrenda. Me miró a mí y me dijo, para ti no alcanzó, lo siento. Yo te llamo. Yo no soy asalariado, ni lo hago por dinero. Ese yo te llamo nunca ocurrió. Ni siquiera yo lo solté, lo liberé, lo perdoné, hice todo el proceso. Pero a lo que me quiero referir es que yo no estaba esperando nada. Donde yo esté esperando, mi corazón se va a llenar de amargura, de rabia, de resentimiento. ¿Sabe? Yo quiero decirle esto, no espere nada de nadie. Del único que usted debe esperar es del Dios de los cielos, al cual servimos, al cual predicamos, al cual estamos conociendo. De Él, ¿de dónde vendrá mi socorro? De Dios, que hizo los cielos, que hizo la tierra. De Él espero todo. Y la Biblia está diciendo aquí, si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ahora le voy a contar algo fantástico, algo que me llena de alegría el corazón. Como yo no espero nada de nadie, yo no me tengo que congraciar con nadie. Y eso es liberador, porque puedo ser yo mismo, escúcheme. Hay gente que no son ellos mismos porque necesitan congraciarse, porque necesitan recibir algo de alguien. Necesitan fingir algo. Escúcheme, el Señor no nos llamó a fingir nada. Yo no necesito congraciarme con usted, ni siquiera necesito caerle bien. Ni siquiera me interesa caerte bien. A mí me interesa es que entienda la palabra, que aprenda la palabra. Así te caiga como un puño en el hígado. Mi interés no es ganar tu amistad, mi interés es ganarte para Cristo, que son cosas muy diferentes. Pero vivimos en una hipocresía religiosa máxima. Máxima. Y el Señor está diciendo, no hagan así. Porque si ustedes hacen así, son iguales a los pecadores. ¿Qué está diciendo? El pecador, mire, se lo estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960. Lucas 6:34. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¡Wow! Ay, no es que yo soy tan bueno porque si yo le presto al que me puede pagar. No. De hecho, mi esposa lo sabe. Mi esposa me está viendo en este momento. Nosotros no cerramos la mano nunca para darle al pobre y al necesitado. Nunca. Estamos todo el tiempo dando, porque hay un principio. Si yo le doy a ese que no me puede pagar, ¿quién me paga? Dios. La Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios y Dios sí sabe pagar. Pero vivimos en un tráfico de influencias cristianos. Yo ayudo a yo llevo bien al pastor porque lo necesito llevar bien de aquí a diciembre. Porque apenas cierra el negocio, chao, me voy. Vivimos en una hipocresía religiosa bárbara delante del Señor. El Señor dice, no hagamos así. Y dice Lucas en el versículo 35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él, hablando de Dios, es benigno para con los ingratos y malos. ¿Cómo es Dios con los ingratos y los malos? Benigno. Dice que si yo hago esto, amo a mis enemigos. Otra vez Lucas dice, haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Escúcheme, el Señor te dice, ámalo, no esperes nada. No esperes que tu enemigo toque a tu puerta y te traiga una ancheta en diciembre y te diga, lo siento, no esperes nada. No esperes nada de nadie. Nada de nadie. Y lo más lindo es que cuando no esperas nada de nadie, te llega una sorpresa. Dice la palabra, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad. 3 cosas. Amen a los enemigos, hagan bien y presten, no esperando de ello nada.
Ay, yo voy a llevar bien a este hermanito porque este hermanito es empresario. Ay, yo voy a congraciarme con este hermanito porque este hermanito tiene negocios. Ay, No, hermano, eso es desagradable ante los ojos del Señor. Y dice, y vuestro galardón. ¿Qué es un galardón? Premio, galardón o remuneración. Lo aprendimos ayer, ¿qué es? Una recompensa. Cuando yo hago esto, ahora dice, mi recompensa será grande. 1. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Ay, voy a llevar bien a este porque este después esto. ¡Qué vergüenza con el Señor! ¡Qué vergüenza! De verdad. De verdad, le digo que el evangelio moderno da asco en muchos casos. ¡Qué vergüenza con Dios! Ahora termina Lucas diciendo en el 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es ¿qué? Misericordioso. Me voy a quedar allí por hoy, pero le quiero decir esto. La primera y más grande razón por la cual el Señor me dice que ame a mis enemigos es por mí mismo. No es por ellos, entiéndelo. No es por ellos. No es esperar nada de ellos. No es porque se lo merezcan. No es porque sean dignos. Es porque tú eres digno, porque tú te lo mereces. Porque mereces una vida mejor. ¿Sabe? Este oficio de pastorear no es fácil. Uno termina siendo el villano, el malo, el objetivo militar de mucha gente por querer ayudarlos. Es una paradoja. Quieres ayudar a la gente y se enojan porque los quieres ayudar. Se enojan contigo, te aborrecen, te ultrajan, te calumnian, te vituperan, te maldicen. Porque los quieres ayudar, pero yo tengo un principio. Yo lo intento, y ya cuando sé que no de intentarlo más, puedo decirle, Señor, sobre mí no recaerá esa sangre. Lo intenté hasta que no más. Sin embargo, la ofensa, el agravio, la vejación, el ultraje, la calumnia, tiene que resbalar cuando yo entiendo que yo de ellos no esperaba absolutamente nada. Porque aunque esa persona no te diga ni gracias, Dios no se quedará sin darte el pago. Dios sabe pagar, Dios sabe retribuir, Dios sabe recompensar, Dios sabe honrar, Dios sabe guardar, Dios sabe proteger. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Dios lo sabe hacer. Hace un tiempo, antes de la pandemia, el año pasado, yo tuve en la congregación a una persona de mucho dinero. Y llegó allí porque me necesitaba. O más bien necesitaba lo de Dios que hay en mí. Y yo le dije a esa persona, si usted quiere que yo lo atienda, yo lo voy a atender con mucho gusto como a cualquiera. Pero usted tiene que cumplir unos requisitos. Número 1, congregarse. Número 2, día que usted no se congregue, semana que no lo atiendo. Número 3, le voy a dejar tareas. Y le puse una cantidad de requisitos. No estaba acostumbrado a eso. Porque por su dinero podía pagar o comprar todo. No duró, se fue. No duró. Porque en realidad su costumbre era otra. ¿Y sabe por qué a veces la gente piensa así? Porque nosotros los cristianos también muchas veces nos hemos prestado para eso. Somos culpables muchas veces de que la gente venga y nos use. Escúcheme, no se deje usar de nadie. Perdóneme la palabra, no se deje manosear de nadie. Lo que usted tiene de Dios vale. Lo que usted tiene de Dios le ha costado.
Lo que usted tiene de Dios ni se vende, ni se compra, ni se permuta. Y quiero decirle, hágale bien a la gente que no tenga cómo pagárselo. Y dentro de esos están mis enemigos. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor. Me queda faltando tiempo en esta hora para seguir con tu palabra. Y yo te agradezco, Señor, por mis enemigos, porque en ellos hay recompensas escondidas. Detrás de ese enemigo que me aborrece, que me insulta, que me maldice, que me persigue, se esconden bendiciones poderosas. Ayúdame a amarlos. Ayúdame a servirles. Ayúdame a orar por ellos. Incluso, ayúdame a extender mi mano para bendecirlos económicamente. No por ellos, sino por mí mismo. Y porque esto que yo acabo hoy de aprender aquí es una regla de oro. Esto es una regla de oro. Que tú mismo me estás diciendo que lo haga para llevarme a otro nivel. Cuando yo me comporto de esa manera, me estoy pareciendo a ti. Porque tu palabra dice que tú eres misericordioso con los ingratos, con los injustos. Tu palabra dice que tú haces salir el sol sobre buenos y malos. Tu sol, dice la Biblia, es tuyo. Tú haces llover sobre injustos y justos. Cuando yo no discrimino, cuando yo no hago acepción de personas, cuando yo le hago el bien a todos, me amen o no, me estoy pareciendo a ti. Estoy tomando unos rasgos similares a ti en tu forma de ser. Y la Biblia dice que entonces, y solo entonces, mi galardón, mi recompensa será grande. ¿Quién me va a recompensar? ¿Mis enemigos? No, creo que jamás. Sería un caso muy raro que un enemigo me recompensara. Pero tú sabes pagar, Señor. Yo quiero darte gracias en esta hora de la noche por esta enseñanza que marca mi vida y que me ayuda de aquí en adelante. Enemigo que venga, enemigo que voy a amar. Enemigo que voy a bendecir. Enemigo que voy a ayudar, aunque no se lo merezca. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.